Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y ya les doy las gracias por estar aquí. Y bueno, mi gente, en el video de hoy no quiero que se me aburran. Les vengo a mostrar pruebas de rendimiento de este combo chino de AliExpress para armar tu PC para gaming o para trabajo barata, que incluye placa madre, CPU Xeon 2680B4 y 32 GB de RAM de servidor. Lo vamos a combinar con la famosa RX 580 2048SP también de AliExpress. ¿Vale la pena o no? Esa es la conclusión que tendrás que sacar al ver este video. Así que te invito a que des tu opinión en los comentarios. Sin nada más que decir, comenzamos. Y bueno, mi gente, pasándole un Cinebench R23 al Xeon 2680B4, tenemos unas puntuaciones muy interesantes. En multicore 12.076 puntos y en single core 790 puntos. Donde más destaca es obviamente en su multicore, porque tiene 14 núcleos este procesador. El otro día armé una computadora con un Ryzen 5600 configurado a 4,6 GHz y le pasé el Cinebench R23 y me dio una puntuación de 11.900 puntos en el multicore y en el single core de 1.520 puntos. Aquí lo interesante es comparar las puntuaciones con el Xeon 2680B4 y podemos ver que en el multicore tienen un rendimiento muy similar. 11.900 puntos el Ryzen, 12.000 puntos el Xeon, pero en el single core el Ryzen es el doble de rápido, lo cual es lógico porque el Ryzen es más nuevo, tiene más IPC y tiene una frecuencia mucho más alta. Pero lo más interesante es el precio al que puedes conseguir uno y otro. El Xeon lo puedes conseguir entre unos 10 y 15 dólares y el Ryzen entre unos 80 a 120 dólares. Aquí estoy en DaVinci Resolve, uno de los mejores software para edición de video, y con este equipo puedes editar con solvencia a 60 FPS. Como puedes ver, en la línea de tiempo funciona de manera fluida y, por ejemplo, hice una prueba de renderizado a 1440p en H264 con un bitrate de 24000 porque subo mis videos a YouTube en esa resolución y es el máximo bitrate permitido. Renderizando, por ejemplo, con la tarjeta gráfica tardó 7 minutos con 50 segundos y con CPU tardó 4 minutos con 22 segundos, sacando la conclusión que con este combo Xeon 2680B4 y RX 580 es más rápido renderizar con el CPU. Por ejemplo, en un video anterior hicimos esta prueba pero con una 5700 XT y la RX 5700 XT era más rápida que el procesador. Pero bueno, lo más importante en un equipo económico es que trabaje bastante bien cuando tenemos poco presupuesto. Si por ejemplo quieres hacer streaming, también lo puedes hacer. Aquí estoy haciendo streaming en YouTube con OBS, con el CPU, con el codec X264 a 1080p 60 FPS. Bitrate 8000, perfil height faster. Los FPS están limitados a 165 cuando hago streaming. ¿Por qué? Porque no tiene sentido desperdiciar recursos en jugar con FPS ilimitados si mi monitor es de 165 Hz. Forzamos menos el procesador, por lo tanto más estabilidad. Pero también podemos streamear a través de la tarjeta gráfica. Ahora tienes un ejemplo haciendo streaming con la tarjeta gráfica con OBS con codec H265. ¿Por qué? Porque el código H265 es mucho más eficiente que el H264. Yo, por ejemplo, te recomendaría que si haces streaming en YouTube, lo hagas con la tarjeta gráfica en H265 y si haces streaming, por ejemplo, en Twitch, lo hagas con el procesador en X264, ya que Twitch no permite H265. Y en H264 la realidad que a la RX 580 en 1080p no se le da bien, se ve bastante pixelado. Tendrías que bajar a 720p 8000 de bitrate para que se vea de manera decente. Así que esa sería mi recomendación. Si quieres streamear en Twitch a 1080p, yo lo haría con el CPU. Pero si lo haces a 720p, sí podrías hacerlo con la tarjeta gráfica en H264. Y bueno, también podemos streamear juegos más pesados, como por ejemplo Warzone, tanto con CPU como con GPU. Es tan fácil distinguir cuál es con GPU y cuál es con CPU. Solo observen en las métricas que cuando es con CPU se utiliza mucho más el procesador y cuando es con GPU, pues el procesador se utiliza mucho menos. Pasamos a la sección por los que la mayoría buscan este tipo de videos. Los videojuegos. Todo fue grabado con la misma tarjeta gráfica, lo cual quita entre 2 a 5 FPS dependiendo del juego, para que lo tengas en cuenta. Y todas las pruebas serán realizadas en resolución 1080p. Comenzamos con Valorant, un juego competitivo muy jugado, que la gente siempre pregunta por él. La verdad que el desempeño es excelente, con gráficos altos al máximo, como puedes observar.
sobrepasamos la media de 200 FPS y es que aparte, súper estables. La verdad podrías aprovechar un monitor de 144 hasta 240 Hz para jugar Valorant. Así que el desempeño bastante bien. Seguimos con los juegos competitivos, por ejemplo aquí en Counter-Strike en 1080p tenemos un rendimiento bastante decente. Este juego ha cambiado mucho y se ha hecho muy CPU dependiente y logramos una media de unos 165 FPS más o menos, lo cual sigue siendo más que suficiente para un monitor de alta tasa de refresco. También he visto que con Windows personalizado da muchos más FPS, pero ahí ya es entrar en otro tema. Pero igual, el rendimiento creo que para la mayoría de usuarios está más que bien. En Fortnite, por ejemplo, tenemos varias opciones para jugar, por ejemplo, modo rendimiento y DirectX 12. Lo he configurado en ambas opciones en modo competitivo, con sus gráficos en bajo para sacar la mayor tasa de FPS posible. En modo rendimiento te da una media de unos 200 FPS y en DirectX 12 de unos 120-130 FPS. Si me preguntas a mí, yo me quedo con DirectX 12 porque la sensación de fluidez es mucho mayor a pesar de tener menos FPS, porque el frame time es mucho más estable, ya que DirectX 12 sí tiene la capacidad de aprovechar muchos núcleos de tu procesador. El Warzone es otro videojuego de eso que a la gente le encanta y que siempre me están preguntando ¿cómo va el Warzone? ¿Cómo va el Warzone? Pues bueno, el Warzone en gráficos competitivos 1080p, gráficos bajos, podemos ver que tenemos una media entre 70 y 85 fotogramas dependiendo la parte del mapa en la que nos encontremos. Es una experiencia ya bastante disfrutable, no sobrepasamos los 100 FPS, pero bueno, es que Warzone es el juego competitivo seguramente más pesado para jugar, pero aún así, para empezar en el mundo del PC Gaming, creo que es un rendimiento decente y al final lo que más importa, gente, son tus manos. Si eres bueno jugando y juegas a 70, 80 FPS y juegas contra un manco, pero juega el otro a 200, le vas a ganar igual. La ventaja que te dan los FPS, las altas tasas de refresco, no es equiparable a tu nivel de habilidad. Recuerda, lo más importante son las manos. Y bueno, ahora sí pasamos a los juegazos, papi. God of War. La verdad que en esta gráfica corre bastante bien, da una media de unos 50 FPS, podemos llegar a los 60 si configuramos de manera manual. Yo lo dejé en gráficos originales, no estoy utilizando FSR porque en este juego la implementación a mí no me gusta como se ve, pero de llegar a los 60 puede sin problema. Pero yo, así en gráficos originales a 50 FPS, me doy por servido para jugarlo, se ve bastante bien, la verdad. Yo creo que ha sido un acierto de Sony espectacular lanzar sus juegos en PC porque la verdad que te puede gustar más o menos PlayStation, pero muchos exclusivos de Sony son muy buenos. Seguimos, mi gente, con el Spider-Man remasterizado. La verdad, este juego está muy bien optimizado, tiene todas las tecnologías habidas y por haber, FSR 3.1, generación de cuadros por segundo y la verdad que vamos sobrado de FPS en este juego, una media de unos 110, 120 FPS, nos sobran FPS y la verdad una experiencia muy buena. Tranquilamente podríamos subir los gráficos de medios a altos y seguiríamos teniendo una buena experiencia. Y bueno, ahora pasamos al The Last of Us parte 1. La verdad se me olvidó grabar los ajustes gráficos que se estaban utilizando para este videojuego, pero igual recuerdo cuando grabé este gameplay y utilizamos los gráficos recomendados por el juego, que eran la mayoría en bajo y algunas opciones en ultra, y aparte activamos las tecnologías FSR 3.1 en modo calidad y generación de cuadros, porque por lo menos a pesar de ser un port mal optimizado para PC, lo han ido actualizando y tiene las tecnologías que debería de tener todo juego hoy en día. Y como podemos observar, la media de fotogramas es entre 75 y 80 FPS. A Playtale Requiem, un juegazo, yo me lo pasé con la RX 580, como pueden ver la media de fotogramas es de 35 FPS, es baja, lo estamos jugando en 1080,
gráficos medios, texturas en ultra. Si lo pones en bajo igual no suben los fotogramas. Es un juego que está optimizado para tarjetas de video Nvidia, ya que no tiene tecnologías de AMD, no tiene FSR, no tiene generación de cuadros de AMD. Y bueno, si tienes la 580 tienes que jugarlo a esta cantidad de FPS. Es una experiencia a nivel consola, Xbox Series S, que va a 30 FPS en esa consola. Pero claro, hay que tener en cuenta que este juego es muy pesado. Lo puedes jugar a 60 FPS si tiras de rescaladores externos como LOL Scaling. Ahí sí lo podrías jugar a 60 FPS. Y bueno, pasamos al Ratchet & Clank, un juego de nueva generación para PlayStation 5. En PC la verdad que va muy bien este juego, gracias a que Sony se lleva bien con AMD y todas las tecnologías están implementadas. FSR 3.1, generación de cuadros. La verdad que tenemos una media de unos 75-80 fotogramas aprovechando las tecnologías. De lo contrario, tendríamos entre unos 35-40 FPS. Tú decides, al final es lo que tiene la PC. Tú decides si jugarlo por rescalados o jugarlo de manera nativa, y ahí ya queda en ti cómo juegas el videojuego, pero sin duda tenemos una experiencia más que aceptable para disfrutar este Ratchet & Clank. Seguimos con el Ghost of Tsushima, el último juego que veremos en este video. La verdad este juego está súper bien optado, literalmente te lo corre una patata. Es mentira, es broma, pero la verdad que sí, corre muy bien, tiene todas las tecnologías que tiene que tener por parte de AMD, FSR 3.1, generación de cuadros, aparte del FSR 3.1 en este juego ve bien. Entonces la verdad, con todas las tecnologías activadas, tenemos una media de unos 90 fotogramas, un frame time muy estable, la verdad una experiencia brutal. Te lo voy a aclarar así: si a ti te gustan por ejemplo los juegos de Sony, una RX 580 2048 SP sigue estando vigente para poder jugar ese tipo de juegos, ya que Sony, al llevarse muy bien con AMD, los juegos de Sony salen bien optimizados para tarjetas gráficas AMD, y estas gráficas que tienen muchos años, pues la verdad que lo agradecen. Conclusiones: ¿vale la pena armarse una PC con este tipo de hardware antiguo de años anteriores? Mi respuesta es sí, pero tiene sus virtudes y defectos. Si llegaste hasta esta parte es porque te interesa. Puntos positivos: su rendimiento para trabajar y jugar. Entre los 200 y 350 dólares no hay nada que te rinda mejor. Eso es una realidad objetiva. Si tu presupuesto es limitado pero tienes oportunidad de comprar por internet, es una opción bastante competente. Eso sí, tienes que tener en cuenta que al comprar por internet existe una pequeña posibilidad de que algo salga mal. Le pasa a uno entre 100 personas, pero pasa. Igual, bajo mi experiencia, la garantía de AliExpress en la actualidad funciona muy bien. Y tienes que tener en cuenta que al ser hardware antiguo, puede ser que le falte alguna tecnología a pesar de ser muy potente, y este equipo no es la excepción. No cuenta, presta atención, con TPM 2.0. ¿Y esto para qué sirve? Es un chip de seguridad que te piden algunas aplicaciones en Windows 11, y si no lo tienes, no puedes usarlas. Básicamente este chip lo que busca es volver obsoletos equipos que aún tienen mucha potencia para que tú gastes más dinero en un equipo mucho más caro. ¿Pero esto tiene una solución rápida? Sí. Quédate en Windows 10 mientras tenga soporte. Úsalo porque allí todo funciona al 100% sin necesidad de TPM 2.0. Y me preguntarás, ¿y qué pasa cuando Windows 10 no tenga soporte? Sencillo, puedes hacer varias cosas. Seguirlo usando con la limitación de que no tiene TPM 2.0, o cuando Windows 10 deje de tener soporte, comprar una placa base que tenga TPM 2.0. Al ser tan económicas, es bastante viable esa opción. Y otra opción, en vez de comprar el combo del video, es gastarse unos 20 o 30 dólares extra y comprar un combo Xeon con TPM 2.0. Así que la limitación del TPM 2.0 es un detalle a tener en cuenta, pero que tiene fácil solución. Y recuerda, si necesitas orientación para armar tu equipo Xeon como el del video, o uno similar que sea compatible con TPM 2.0, me puedes contactar por Discord y con gusto te ayudaré. Dicho esto, hemos llegado hasta el final de este video. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y no tengo nada más que decir. Nos vemos en más videos.